Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jennifer Cerecida y esto es Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que la padece no solamente el paciente, sino su entorno, sus familiares. Imagínese no recordar dónde queda su hogar. Imagínese ahora que usted no recuerda qué es lo que hizo ayer, el nombre de sus hijos o el de su esposo. Hoy vamos a hablar de la demencia y de su forma más frecuente, el Alzheimer. Y precisamente, Patricia, vamos a hablar pues de una condición que afecta cada vez más a las personas en el mundo, por lo mismo que la esperanza de vida se ha incrementado y bueno, pues estas son afecciones o condiciones que afectan pues a muchísima gente y muchas veces queda de manera silenciosa hasta que se presenten las señales de alerta mucho más graves. Así es. Y lo que sabemos es que en el mundo vamos viviendo mejor, vamos viviendo más largo. En el Perú, más o menos el 10% de la población ya tiene más de 60 años y eso se espera que para el año 2050 sea probablemente el 25%. Y por lo menos un 10% de la población podría sufrir alguna forma de demencia. Pero también de lo que vamos a hablar es que hay formas de poder prevenir al menos la mitad de las causas de demencia. Y eso es lo que también vamos a discutir en este programa. Así es que quédese pegado el día de hoy porque vamos a hablar no solamente de esas señales de alerta que tenemos que tener para, en principio, determinar o detectar si es que tenemos un familiar, un amigo que ya esté padeciendo pues este Alzheimer o demencia de manera precoz, sino también qué factores son los de riesgo y cómo podemos prevenirlos. Les recordamos rápidamente que usted puede participar evidentemente de la conversación que vamos a tener con los especialistas haciendo sus consultas a través de la línea telefónica y está apareciendo los 3 números que tenemos habilitados para usted. Es más, usted si quiere ya puede empezar a llamar para hacer la consulta y también puede usted utilizar las redes sociales, el Facebook, el Twitter y el Instagram para también hacer su consulta. Pati, ¿qué te parece si vamos a ver primero un informe para conocer un poquito de qué se habla o de qué se entiende cuando hablamos pues de la demencia y el Alzheimer propiamente dicho? Según la OMS, la demencia es un síndrome generalmente de carácter crónico o progresivo provocado por diversas enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar las actividades cotidianas. Asimismo, se calcula que actualmente hay 47 millones de personas con demencia en el mundo y se prevé que esta cifra aumente a 75 millones de aquí al año 2030 y se triplique para el 2050. La demencia representa una enorme carga no solo para las personas que la padecen, sino también para los cuidadores y los familiares. En la mayoría de los países hay una falta de conciencia, visibilidad y comprensión hacia la demencia. Esto da lugar a la estigmatización de la enfermedad y llega a representar un obstáculo para acceder al diagnóstico y a la atención. Los síntomas generalmente se desarrollan de manera muy lenta y empeoran con el paso del tiempo, hasta que llegan al punto de interferir con la realización y las tareas cotidianas. Tenemos que mencionar que el Alzheimer es responsable aproximadamente del 60 al 80% de los casos de demencia a nivel mundial. Y es necesario aclarar que esta enfermedad tampoco es una característica normal del envejecimiento. De igual manera, el factor de riesgo más importante es el aumento de la edad. Y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Uno de los síntomas más comunes del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida, porque los cambios ocasionados por el Alzheimer generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta al aprendizaje. A medida que el Alzheimer avanza en nuestro cerebro, se agravan los síntomas, entre ellos la desorientación, cambios en el humor y el comportamiento, confusión cada vez más grave en relación a eventos, horas, lugares, pérdida de memoria y finalmente dificultad para hablar, tragar y caminar. Las personas con pérdida de memoria y otros signos posibles de Alzheimer o demencia pueden tener dificultad para reconocer que tienen un problema. Por eso se recomienda que cualquier persona que experimente síntomas similares debe visitar a un médico de manera inmediata. Recuerden, amigos de Cuerpo Médico, que los chequeos preventivos aseguran salud a corto, mediano y largo plazo. Gracias.
Así es, se habla que el Alzheimer ya es un problema de salud mundial, salud pública, ¿no? A nivel mundial por la incidencia. Vamos rápidamente a presentar a nuestros especialistas, quienes van a responder el día de hoy sus consultas. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Cristi Chávez Trujillo. Ella es médica geriatra de la Clínica Jesús del Norte. También damos la bienvenida al doctor Martín Tipismana Barbarán, médico neurólogo del Hospital Cayetano Heredia. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos y vamos a empezar ya las consultas que rápidamente están llegando, Patricia. Así es, tenemos nuestra primera consulta por Facebook. Así es, y es Araceli. Y esta pregunta es para la doctora Cristi Chávez. ¿El tomar muy frecuentemente medicamentos antidepresivos puede producir Alzheimer o alguna enfermedad al sistema nervioso, doctora Cristi Chávez? Bueno, buenas tardes en primer lugar. Felicitar a los periodistas en su día. Además, también aprovecho de mencionar que hoy es el Día Mundial de la Persona Mayor, así que es un tema muy importante justo en este día. Bueno, respondiendo a su pregunta, no es que los antidepresivos sean un factor de riesgo para presentar enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia, pero sí es cierto que la depresión puede ser un factor de riesgo para presentar demencia o Alzheimer. Otro aspecto que tal vez podría presentar en este caso sería que en algunos pacientes que están usando medicación antidepresiva o incluso están asociados a medicamentos antipsicóticos, sí es necesario retirarlos por un tiempo, por unos días, para poder hacer evaluaciones cognitivas, pruebas de memoria, porque estos podrían interferir un poco en los puntajes de las evaluaciones, ¿no? Pero que tenga un factor de riesgo que esto desarrolle la enfermedad, no. Bien, vamos rápidamente con otra consulta. Esta llega desde ATE. Tenemos a Gladys. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes y gracias por la respuesta. Mi consulta es la siguiente. Mire, tengo 62 años, soy una persona, ¿qué le puedo decir? Muy activa, ocupo cargos así digamos, en el adulto mayor y todo eso, pero yo hace 2 años que ya tomo omeprazol de una forma seguida, ¿no? Yo no sé si atribuirlo al omeprazol, pero ya yo estoy sufriendo de muchos olvidos. Se me hace muy difícil, por ejemplo, tener una reunión y hablar en público porque no recuerdo ya las palabras. Ajá. También en la lectura, yo leo libros, pero ya no recuerdo y se me es bien difícil tomar, por ejemplo, concentrarme, ¿no? Esa es mi pregunta, si atribuirlo al omeprazol o es que ya tengo que tomar otra actitud, otro tipo de ejercicio de memoria, no sé. Perfecto. Esa es mi pregunta. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, Gladys. Doctor Tipismana, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué le podemos responder a Gladys y orientarla, ¿no? A propósito de esto que está padeciendo? Gracias por la invitación. Feliz día a los periodistas en su día. Muchas gracias. Y bien, a la señora Gladys, en principio, creo que la señora Gladys comenzó bien cuando dijo que ella es activa, que ella es una persona muy social y que hace lecturas. Creo que en principio yo le diría y rescato de todo lo que ha comentado eso. Rescato, 2, que es común el uso de un medicamento para proteger el estómago, denominado omeprazol, y que a veces lo tomamos por largo tiempo. Pero este medicamento no va a llevarle a una condición, como bien también mencionó la doctora Chávez, en relación a antidepresivos. Los medicamentos no llevan, por lo menos en principio, ¿no? Este es un medicamento usado generalmente para una dolencia puntual gástrica, ¿no? Yo valoraría en general aspectos emocionales que con el paso del tiempo se van sumando y nos distraen. Suelo comentar habitualmente que en este momento, por ejemplo, puedo estar personalmente con mucha presión del trabajo, de la familia, cuestiones extras, y estoy distraído. Y al estar distraído, pierdo me olvidé ese detalle, me olvidé las llaves, me olvidé los lentes, me olvidé las cosas, porque estoy justo pensando en otras cosas que me están quitando eso, ¿no? Y cuando uno valora, menciona, dice, carambas, no será esta cuestión de la demencia senil, de la demencia que me está atacando, exactamente como lo decimos criollamente, ¿no? Pero valoro en principio cómo está nuestro estado emocional, cómo está nuestra, digamos, sintonía en general, ¿no? Y cuántas situaciones apremiantes, ¿no? De hecho, la pandemia, por ejemplo, los cambios que han ocurrido nos han llevado a una serie de situaciones
y eso nos puede de alguna manera trastocar. Doctor, entonces, ¿cuándo es que uno debe de tener estas señales de alerta y preocuparse? ¿Cuándo deja de ser de repente una situación circunstancial y cuándo sí nos tiene que llevar ya al especialista? Diría que en principio la funcionabilidad de la persona es quizás lo más importante. Uno. Dos, la opinión de los familiares que están cerca, y cuando iniciamos una valoración, en general, valoramos los aspectos que vuelvo a insistir, emocionales. Eso es lo primero que uno valora, ¿no? No, en principio uno dice, caramba, ¿no? Entonces esta persona, por ejemplo, le voy a hacer toda una batería, porque no es la primera, digamos, el primer afronte. El primer afronte es ver su estado, ¿no? Emocional, y tenemos que valorarlo, ¿no? Tendrías que, digamos, ir al médico cuando con la familia, de manera conjunta, miramos y valoramos el asunto. Perfecto. Tenemos otra llamada. Es Piedad de San Juan de Miraflores. Piedad, ¿estás con nosotros? Sí, doctora. Muchas gracias a tan buenos profesionales por darnos esta oportunidad. ¿Le digo mi consulta, doctora? Adelante, sí, por favor. Sí, doctora. Mire, tengo 61 años, soy diabética, soy, de salud mental bipolar con tendencia depresiva. Últimamente, doctora, un poquito antes de la pandemia ya empecé a notar, y sobre todo en este tiempo, he notado una pérdida de memoria. Soy una persona que le he leído mucho y tenía una memoria excelente, pero últimamente olvido, pero me he dado cuenta que mis olvidos son más de hechos recientes. Lo que acabo de hacer hace 5 minutos, de ejemplo. Tomé la pastilla de las 3 de la tarde, la tomé, pero después no me acuerdo, la tomé, no la tomé, y estoy en esa disyuntiva. Entonces, respecto a lo que aprendí y sé que conozco, y ahí veo programas de preguntas, respuestas que me encantan, sé que, doctora, la sé, pero no me salen. O sea, olvido, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Un ejemplo, lo sé, tengo su imagen, pero no lo recuerdo, no lo puedo decir. ¿Cuál sería tu consulta? ¿Quieres saber? Tengo que preocuparme, doctora, de que pueda ser candidata a tener esa enfermedad. ¿Qué cuidados debo tener? Perfecto. Gracias, doctora. Muy amable. ¿Está preocupada porque siente que está perdiendo la memoria? ¿Podría desarrollar demencia? ¿Qué podría hacer para evitarlo, doctora Cristi Chávez? A ver, bien. Uno de los síntomas principales de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria episódica. La memoria episódica es justamente lo que ella refiere, ¿no? El hecho de olvidarse los hechos recientes. Por ejemplo, puede venir a la consulta el paciente y le preguntamos qué ha tomado de desayuno hoy, y la persona o nos da datos muy vagos o incorrectos incluso, ¿no? O le olvida las cosas que ha hecho recientemente, como menciona la señora Piedad. Si bien esto es un síntoma que podría pertenecer a la enfermedad, no necesariamente lo es, como bien lo dijo la doctora Tipismana, ¿no? Lo que debería hacer la paciente, la señora Piedad, es acudir a un médico. Se va a tener que hacer una batería de exámenes cognitivos, pruebas cognitivas, que son breves, y en base a ello determinar si es que, de acuerdo a los puntajes, si es que ella podría tener o no un deterioro cognitivo o un grado de demencia, ¿no? Para nosotros diferenciar de un deterioro cognitivo, una demencia tendría que ya tener compromiso de su funcionalidad, la capacidad que tiene ella para hacer sus actividades de manera sola, ¿no? En este caso, como es una persona que tiene patologías de fondo, enfermedades, hay que ver si están controladas, hay que hacer de repente evaluación de otras causas médicas que podrían ser reversibles y que podrían causar también problemas en la memoria, ¿no? Perfecto, entonces acudir al especialista. Vamos con otra consulta para el doctor Tipismana, llega a través de redes sociales. En el Facebook nos pregunta Leslie CJ, hola, tengo 26 años y suelo olvidar dónde dejo las cosas. ¿Es posible que más adelante pueda tener Alzheimer? Buena pregunta, es la que yo también me estoy haciendo. Doctor Tipismana, a los 26 años, si uno olvida con frecuencia, ¿podría hablar de alguna posibilidad de Alzheimer? Buena pregunta, sí. Y creo que en la primera parte introductoria se hizo una revisión muy precisa, y en que mencionaban el factor de riesgo. Realmente hay estudiados diversos factores de riesgo, como la educación, el estado nutricional, el alcoholismo, pero de todos ellos el factor de riesgo principal es la edad.
¿De dónde me dijo? Entonces, a los 26 años, la chance de hacer una condición de la que estamos hablando es inusual. Existe una condición en la cual puede haber algunas condiciones rápidamente progresivas a jóvenes, pero son extremadamente infrecuentes. Entonces yo le diría a esta señorita de 26 años que los olvidos, como mencionaba, justamente gente joven, están asociados más a otras condiciones, que puede ser anemia, Claro. que pueden ser situaciones de presión laboral, familiar, etcétera, y que iríamos a buscar con su médico general o internista mirar estas opciones. Perfecto. Tenemos una llamada desde Arequipa. Wilfredo, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta, por favor? Bueno, yo tengo 74 años. He sido director de colegio, profesor, he sido jefe del Instituto Nacional del Deporte y soy puneño, más cerrado que el lago Titicaca. Entonces, lo que quiero indicarles es que me estoy olvidando algunas cosillas. Por ejemplo, el rostro de algunos amigos que tuve, el nombre, y también a veces no siempre, cuando hago algo, por ejemplo, cierro la puerta con llave y no me acuerdo si lo he cerrado o no he cerrado. Eso es en concreto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Se está olvidando las cosas y quiere saber qué debería hacer. Doctora Chávez. A ver, más o menos es lo mismo que mencionaba antes, ¿no? Estos en conjunto se llama queja subjetiva de memoria, ¿no? Que es aquella persona que empieza ya a notar algún problema en su memoria, es lo que le pasa al señor. Ahora, una vez que tenemos a una persona que tiene queja subjetiva de memoria, lo correcto es que tenga una evaluación con pruebas cognitivas, pruebas de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque con ello se puede determinar que si esto es realmente un problema de memoria por un deterioro cognitivo, una demencia, dentro de ellas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, o también puede ser otras patologías. Por ejemplo, podría tener una persona que tenga una depresión y la depresión causa problemas en la atención. Cuando una persona no tiene una atención correcta, pues se va a olvidar dónde deja el monedero, por ejemplo. Si la persona está pensando en que tiene que pagar recibos de luz, agua, etcétera, y deja su monedero en esos momentos, cuando su atención está centrada en otra cosa, no va a recordar que dejó el monedero en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso algunas pruebas validadas, incluso en el Perú, pueden diferenciar de alguna manera cuándo es compromiso de atención y cuándo realmente es memoria, ¿no? Pero en realidad lo correcto sería que ante una persona con queja subjetiva de memoria requiere una evaluación, porque la idea de esto es tener un diagnóstico oportuno para poder tener una intervención también oportuna. Tomando en cuenta también la edad, ¿no? 74 años. Exacto. Vamos rápidamente a otra consulta, llega a través del Facebook, vamos a leerla rápidamente para el doctor Tipismana. Juan José pregunta, mi padre fue diagnosticado de Alzheimer y mi familia está preocupada por el trato que debe recibir ahora en adelante. ¿Cuál sería su recomendación, doctor Tispimana, tomando en cuenta que también se dice que no solamente se enferma el paciente, sino todo el entorno? Hablamos de una familia con esta enfermedad. Doctor. Bien, pregunta sumamente importante y delicada porque es el paciente quien de hecho está llevando la situación médica con las diferentes condiciones que tiene, ¿verdad? Que hay que asistirlo, que hay que darle sus medicinas, que hay que hacerle un ejercicio, ¿no? Pero el entorno familiar, los cuidadores, que habitualmente son los hijos, ¿no? También recordemos que a veces hay alguna persona que pudiera ayudarle, se contrata algún asistente que lo pueda ayudar, pero en general las personas cercanas y los familiares comienzan con mucho ímpetu, comienzan a ayudar, a mirar, a dar la medicación, a estar muy cerca del paciente, pero a medida que la condición va avanzando y va cambiando, los familiares comienzan a entrar y los cuidadores en una suerte de frustración, de cansancio, de agotamiento. Entonces, ellos también necesitan una consejería, necesitan un aliento, necesitan algún esquema, alguna ayuda, puesto que esto a lo largo del tiempo acompañar a un paciente suele desgastar. De hecho, hay una condición denominada el síndrome del cuidador para estas condiciones crónicas y degenerativas, de tal forma que es importante cuando se asista a una consulta médica, alguna orientación, tiene que estar el paciente, tiene que estar la familia y el cuidador. Si la familia es el cuidador,
entendemos que las consejerías se dan también entonces a ellos. Entonces aquí estamos hablando de un tema que es bien importante. Ya se había dicho al inicio que incluso cuando se va a hacer parte del diagnóstico, desde el diagnóstico, es importante que la familia también esté, porque la familia puede dar una idea de qué es lo que está pasando. El paciente puede tener una idea y la familia puede tener otra historia. Y además de eso, la familia tiene que involucrarse y tiene que ser un trabajo conjunto, de tal manera que evitemos el desgaste de solo uno de los miembros de la familia, porque esto es una condición crónica en la que hay que tratar de mejorar la calidad de vida del paciente y también de la familia que los rodea. Entonces, progresiva, ¿no? hay que trabajar de manera conjunta y tiene que participar en las citas con el médico. Yo creo que familia, en este caso, es sumamente importante y tenemos que subrayarla. Entonces, ahora tenemos otra llamada, es Carlos, que nos está llamando desde Chorrillos. Carlos, ¿estás ahí con nosotros? Sí, doctora, aquí Adelante, estoy. ¿cuál es tu consulta? Mire, mi consulta no es tanto para mí, sino para mi mamá. Como le he escuchado, esto es de familia. Tenemos que estar con ella y tenemos que darle una buena calidad de vida. Mi mamá tiene 89 años, ya tiene más o menos un año que está sufriendo esas pérdidas de memoria. Está con ahorita con el neurólogo. Pero ¿qué pasa? Últimamente ya cambió su estado, ya me han dicho que es una confusión moderada. Y ahora me está diciendo que esto ya no lo puede ver un neurólogo, sino un psiquiatra. Quisiera saber si hay pastillas, medicinas que puede controlar la confusión moderada como neurólogo o como ya psiquiatra. Perfecto. Entonces, doctora Chávez, es lo que quiere entender es por qué ahora pasa de un neurólogo a un psiquiatra o cómo se podría manejar mejor. Tal vez entender esas fases por las que el paciente con demencia va pasando. Adelante. Las demencias todos tienen estadios, ¿no? Podemos tener estadios iniciales en la que la persona tiene quejas subjetivas de la memoria, es decir, refiere olvidos, como han venido preguntando, ¿no? En estadios un poco más avanzados, incluso la persona ya puede no reconocer que se olvida las cosas, la persona no tiene conciencia de que hay una enfermedad y es la familia quien se da cuenta que está enfermo, ¿no? Y en estadios más avanzados se puede incluso complicar con síntomas conductuales, es decir, de comportamiento, la persona se puede tornar agresiva, irritable o síntomas psicóticos. En los síntomas psicóticos tenemos lo que son alucinaciones, es decir, ver objetos dentro de la casa, ver animales dentro de las casas, y delusiones, que son unas ideas incorrectas que la familia, por ejemplo, puede decir el paciente a su hija, ¿no? Tú me estás queriendo robar, me estás colocando veneno en la comida porque quieres quedarte con la casa, etcétera. Se llaman delusiones. La persona no es que lo diga por ser una persona mala, que tenga odio a la familiar, etcétera, sino porque realmente ella está convencida de que eso es cierto. Es parte de la enfermedad. Entonces, estos síntomas psicóticos se podría confundir como que fuera de una enfermedad psiquiátrica. En realidad es parte de la evolución de la enfermedad, es parte de las complicaciones que puede tener las demencias. En el caso de la enfermedad de Alzheimer suele aparecer en estadios un poco más avanzados, ¿no? En otros tipos de demencia podría ser incluso manifestaciones un poco más tempranas. No es que necesariamente tenga que pasar del neurólogo al psiquiatra. En realidad el neurólogo también puede manejar estos síntomas conductuales, estos síntomas psiquiátricos, ¿no? Nosotros como geriatras también manejamos estos síntomas. Ahí hay que tener intervención tanto farmacológica, se pueden dar medicamentos antipsicóticos en ciertos casos cuando esto realmente interfiere mucho con su cuidado, causa ya gran problema con la familia, porque también hay que tener en cuenta que estos medicamentos antipsicóticos pueden también bajar lo que es la memoria, la cognición, entonces la demencia también podría, digamos que empeorar un poco más, ¿no? Pero controlaría los síntomas, en este caso psicóticos, psiquiátricos, ¿no? Entonces, para Carlos, ¿es posible que en esa fase en la que está entrando su mamita necesite algunos tratamientos que usualmente los da el psiquiatra, pero también los puede dar el geriatra o el neurólogo para poder controlar esos síntomas? Y lo importante es tratar de entender, por eso la familia, ¿no? Así es, soporte entender emocional. que aquí no hay nada personal, es que comienza a fallar realmente el cerebro y puede tener esa confusión, creer que las cosas no son, y en ese estadio los medicamentos podrían ayudarla para poder tener una mejor calidad de vida. Hay que estar con ellos y es importante que
siga con su médico. Hay que tener muchísima paciencia, mucho amor, en verdad, ¿no? Esta es la Así enfermedad del olvido y en verdad por eso se habla de que no solamente se enferma el paciente, sino también se enferma la familia. Mucho soporte emocional. Vamos con otra consulta. Llega desde San Borja. Marco nos llama. Marco, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes. Bienvenido. En primer lugar, para felicitarlo por el excelente programa. Muchas gracias. Y mis preguntas son puntuales, son dos. ¿Qué diferencia hay entre Alzheimer y demencia senil? Y la otra pregunta ¿es importante el hábito de la lectura para evitar el Alzheimer? Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Doctor Tipismana. Bien, sí, excelente pregunta. La primera es en relación a la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil. En realidad, el término de demencia senil es un término antiguo, actualmente técnicamente ya no usado. Si uno revisa la literatura o la parte técnica, ¿okay? Con los médicos en general, ya no se usa demencia senil. Usted no va a ver ningún informe técnico en el cual se usa demencia senil. Sin embargo, en general, hay un término, este término es antiguo y que justamente esta demencia ya específica denominada enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad específica, que la diagnosticamos bajo ciertos criterios, ¿okay? Hay diagnósticos diferenciales, pero esta condición tiene también una evolución, ¿okay? Y una forma ya definida. La demencia senil implicaba una serie de condiciones, digamos, como una mezcla de muchas cosas, sin embargo era muy difusa la condición, ¿no? Y uno lo asociaba que a medida que yo tengo más edad o que el familiar tiene más edad, entonces ya tiene demencia senil. Entonces, ¿Y la lectura, doctor? Sí, y la lectura en general ayuda a preservar los aspectos cognitivos. O sea, se fomenta la lectura para ayudar los circuitos neuronales a que se mantengan, ¿no? Creo que eso es importante. Para tener actividad, muy bien. Vamos a recordarle a nuestros amigos que estamos hablando hoy del Alzheimer. Vamos a hacer una pausa. Usted siga mandando sus preguntas a través del teléfono o de las redes sociales. Regresamos. Bueno, está bien. Lavarte las manos durante 20 segundos como mínimo evita que te contagies y lleves el virus a casa. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, y ahora vamos a nuestra parte acerca de los mitos. Y hoy día vamos a hablar acerca de algunos mitos que tienen que ver con Alzheimer. El primero, el Alzheimer es un problema de memoria y esto es falso. Si bien es cierto que la memoria o la pérdida de la memoria es uno de los primeros aspectos que se ve, con Alzheimer se tienen una serie de alteraciones que se asocian a la pérdida del lenguaje y a otras capacidades, inclusive el comportamiento. Esto es una enfermedad progresiva. El segundo mito, demencia y Alzheimer son lo mismo. Y esto es falso. Lo hemos escuchado hace un momento por el doctor Tipismana, justamente. Alzheimer es un tipo de demencia y demencia es un término que engloba a una serie de problemas que pueden llegar a que las personas pierdan sus capacidades cognitivas, es decir, pierden memoria, la capacidad de lenguaje y la capacidad de hacer las cosas que deberían hacer fácilmente en el día a día. Un tipo de demencia que conocemos, por ejemplo, son las demencias que se originan por pequeños microinfartos en el cerebro en la gente que tiene hipertensión o diabetes. El siguiente mito. Si uno de mis padres ha tenido Alzheimer, ¿yo lo tendré? Y esto es falso. Alzheimer rara vez es realmente hereditario. Si bien la genética es importante y se constituye en un factor de riesgo, hay otros factores de riesgo que hoy día ya se conocen bastante bien y que pueden llevarnos
hacia la demencia y que podríamos modificarlos. Así que el hecho de que alguien en la familia, los padres, hayan tenido Alzheimer, no significa que una persona la vaya a tener. Puede actuar y puede prevenir, y de eso vamos a hablar. Así es, precisamente en relación a lo que tú dices, estos factores de riesgo, hay una institución, ¿no? Un estudio reciente del año 2020 ha determinado 12 factores de riesgo modificables, es decir, que podríamos nosotros revertir. Vamos a verlos rápidamente para que usted tenga ahí esas señales de alerta y pueda usted modificarlos y cambiarlos. Ahí está, en principio, la educación. Lo que decía el doctor Tipismana, Patricia, ¿verdad? En el tema de estar activamente, cognitivamente, estudiando, leyendo, aprendiendo, eso nos va a ayudar, evidentemente, a evitar la demencia. La hipertensión también es una señal de alerta que nosotros tenemos que tener. Pérdida del oído, también fumar. Bueno, ya sabemos que fumar no hace bien para nada en el cuerpo. La obesidad, cuántas enfermedades, ¿no?, silenciosas atrae la obesidad, y la depresión. Así es. Y tenemos 6 más. Los otros 6 factores. La inactividad física, y es algo que uno puede cambiar y lo hemos seguido diciendo. La diabetes, el contacto social. ¿Sabes que las personas que se relacionan y mantienen a gente a su alrededor y mantienen sus relaciones sociales tienen menos riesgo de demencia porque siguen haciendo funcionar justamente su cerebrito? El consumo de alcohol excesivo, y cuando me preguntan qué es excesivo, fíjense que esto ya lo han evaluado, más del equivalente de una copa de vino al día se considera excesivo y daña el cerebro. Golpes en la cabeza, y esto especialmente lo han visto con boxeadores, gente que trabaja, gente que juega fútbol, el fútbol americano. Y finalmente, este es otro factor que ahora, o sea, definitivamente vamos a tener que hacer en el mundo. La contaminación ambiental es otro factor. Estos se han considerado en el último reporte de un grupo de expertos que ha salido recientemente como los 12 factores modificables que podrían reducir a la mitad las demencias en el mundo. Y esto, la mayoría de ellos están en nuestras manos. Muy bien, vamos rápidamente con otra consulta. Tenemos a Delia, quien nos llama. Delia, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, excelente programa y anticipadamente mi agradecimiento por la respuesta. Quiero saber si tengo constantes dolores de cabeza en la parte de atrás de la nuca y ahí todo el cerebro. Quiero saber si no hay los síntomas para Alzheimer. ¿Qué edad tienes, Delia? 67 años. Los dolores son diarios, tomo paracetamol y vuelta al rato me vuelve, estoy desesperada. Dado que ese dolor es constante, a veces pierdo hacer algo, no hago una cosa y a veces me olvido, dado el dolor, pienso yo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Estoy desesperada. ¿Hace cuánto estás con esos malestares, finalmente y de manera puntual? Ya, puntual, le comento que a raíz de eso de la pandemia... por la pandemia, perfecto. Muchas gracias, claro, Delia. Doctora, horrible, todos estos meses, horrible. 6 meses, fácil. Doctora Chávez, ¿qué podemos responderle a Delia? Bien, las demencias tienen principalmente afectación en memoria, dependiendo del tipo de demencia. Tenemos también afectación del lenguaje, de la conducta, del aprendizaje, etc., ¿no? Los dolores de cabeza no suelen ser un síntoma de demencia. Lo que ella refiere, el tipo de cefalea que refiere, sí está asociado más a tensión, ¿no? Como ella bien dice, está en estos momentos preocupada, estresada por el contexto actual y eso probablemente la tenga tensionada, ¿no? Pero no tiene relación con el... Perfecto. Ok, perfecto. Y una recomendación, recuerda que ahora existen servicios de teleconsulta que podrían, dependiendo de qué tipo de seguro tienes, y podrías consultar también con tu médico. Y la tensión es una causa importante de dolor de cabeza. Entonces, tenemos a Gladys que nos está llamando desde Jesús María. Gladys, ¿estás con nosotras? Sí, buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Sí. Buenas tardes. Me da mucho gusto, la verdad, escucharlos a ustedes. Mi mamá tiene 90 años. Yo soy una persona de 62 años que soy su cuidadora. Ella toma quetiapina, toma memantina y toma también, está tomando ahora clonazepam. Pero ninguno de los tres está haciendo nada bueno porque la veo a mi mamá que más bien le ha avanzado y ahora habla llorando, o sea, todo el tiempo llora y prácticamente duerme un par de horas casi al día. ¿Qué podría hacer en ese caso? Doctor Tipismana, bien, ¿qué le recomienda? Esta es una pregunta frecuente. En general, dependiendo de la actividad de la paciente, entendemos que tiene 90 años, habría que valorar su capacidad de cuáles son sus actividades diarias, ¿no? Si la señora está caminando, si la señora se puede sentar o movilizarla como para cansarla un poquito.
tratar de buscar algunas otras alternativas, porque si está mencionando que los fármacos de alguna manera pudieran tener algún efecto secundario o alguna respuesta inadecuada, podríamos ver estas otras actividades o tratamientos no farmacológicos, ¿no? Tenemos que ver la dieta, tenemos que ver si es que ella está descansando adecuadamente, si hay estreñimiento que puede estar generando alguna incomodidad. Como los pacientes no pueden expresarnos sus dolencias, el estreñimiento puede generar una inquietud y esto generar una suerte de complicación, ¿no? Entonces habría que valorar problemas por problemas en ella y también valorar si es que la medicación la mantenemos allí o podemos aumentar un poco, pero eso se verá de una manera ya en una cita en particular. Ya, entonces hay que mirar todo el problema en conjunto. Y yo tengo que comentarles que yo también tuve a mi mamá como de 90 años y es una situación difícil. Y a veces no solamente es el asunto de darle medicinas, sino que a veces hay que acompañarla, hay que mantenerla ocupada. Y yo la ayudaba porque ella recogía, le gustaba escoger flores, escogía flores de diferentes colores y eso la animaba también. El hecho de que llore mucho podría ser también que esté deprimida o algo que no sabemos que le está molestando. Necesita una buena evaluación su mamá. Yo creo que eso es lo que necesita ahorita. Es importante, es un acompañamiento completo. Vamos rápidamente con otra consulta que llega a través de redes sociales. Vamos a leerlo rápidamente. Yanina Ramos dice, soy una persona que cuida a pacientes con demencia y tuve cuadros de depresión. ¿Qué cuidados debe tener precisamente para la doctora Chávez, de lo que hablábamos? Los cuidadores. Sí, claro, como mencionaba el doctor Tipismana, es muy frecuente un síndrome que es de estrés del cuidador, ¿no? El cuidador puede desarrollar síntomas depresivos, síntomas de ansiedad asociados a tener un cuidado que es muy demandante de una persona con demencia, sobre todo en estadios avanzados. En realidad, si cuando tenemos un paciente que es diagnosticado de demencia, automáticamente tiene que tener un soporte familiar lo más amplio posible. Si tiene más de un hijo, en realidad toda la familia debe ponerse de acuerdo, ver la forma de apoyar, ¿no? Tener un solo cuidador puede ser difícil y puede causarle mucho problema a esa persona, ¿no? También el familiar tiene que tener un soporte familiar, un soporte social para que pueda llevar bien todo este proceso de la enfermedad de su familiar, ¿no? Perfecto. Yo tengo una consulta antes para el doctor Tipismana. ¿A qué edad uno debe acudir a someterse a estos exámenes cognitivos que nos señalaba incluso la doctora Chávez en un inicio? A partir de yo diría entre la década de los 60, 65 años, ¿no? Y mirar en general cómo está el estado emocional, que es importante, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad es que como casi siempre se nos quedan cortos los programas, pero también prometemos que vamos a tener que seguir hablando acerca de demencia, del cuidado del anciano, etcétera. Y ahora quisiéramos pedirle a los especialistas que nos den un mensaje corto, algo que quisieran dejarle a nuestros televidentes, algo que deberían saber de lo que hemos aprendido el día de hoy y hemos discutido ahora acerca de Alzheimer y demencia. Comenzamos con la doctora Cristi Chávez. Bien, bueno, como mencionaba al inicio, hoy es el Día Mundial del Adulto Mayor. Yo quisiera aprovechar esto para promover que mantengamos un envejecimiento saludable, no hay que promover esto, es decir, cómo conseguimos un envejecimiento saludable con actividad física, con nutrición adecuada y manteniendo una buena interacción social, ¿no? Esto va a protegernos de la mayor parte de patologías y el Alzheimer y las demencias no son la excepción. El otro punto es que una vez diagnosticada una persona que tenga demencia o Alzheimer, hay que intervenir no solamente de forma farmacológica, sino también no farmacológica, y ahí la familia es muy importante, ¿no? El Alzheimer no se trata solamente con fármacos, sino también con amor, el amor de los familiares, ¿no? Así es, ese es el insumo esencial. Doctor Tipismana, ¿con qué ideas fuerzas nos vamos el día de hoy a propósito del Alzheimer? Bien, nos vamos yo propongo que en estos tiempos en las que intentamos con todos los medios de mantenernos saludables y prolongar nuestra vida, ¿no? Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, tenemos que también ser coherentes y tener una nutrición adecuada, el ejercicio adecuado, manejar las dolencias, ¿no? Que bien lo han también puesto como factores de riesgo entre hipertensión, diabetes, ¿no? Somos conscientes de eso. En general para evitar las dolencias crónicas, incluyendo las demencias en todos sus tipos. Y una recomendación para, en general, los familiares, ¿no? Que estén en contacto con sus médicos para ver
como se menciona, que no solamente de fármacos vamos a manejar la condición, sino también con algunos otros tipos de ayudas no farmacológicas. Soporte emocional y también el tratamiento. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la doctora Crisi Chávez Trujillo, médica geriatra de la Clínica Jesús del Norte, y también pues al doctor Martín Tipismana Barbarán, médico neurólogo del Hospital Cayetano Heredia, quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos hoy en el Día Mundial del Adulto Mayor también y de responder todas sus consultas. Pati, siempre se nos queda cortísimo, ¿no?, el programa cuando estamos hablando de enfermedades que tienen tanta prevalencia en el mundo y que tienen ahora mucha incidencia, por lo mismo que la esperanza de vida pues es mayor. Pero sin embargo, yo creo que hemos recogido varias cosas que son importantes. Claro que sí. Una de las primeras cosas que hemos recogido, como ya lo hemos estado diciendo durante todo este tiempo, es que se puede prevenir. Podríamos prepararnos todos para poder tener un envejecimiento saludable. Claro. Y eso tiene que ver con todo lo que vas haciendo, y tú lo decías ayer, ¿no? No solamente desde hoy, sino lo que hago también con mis hijos, de tal manera que los formo para que sepan hacer ejercicio, para que sepan que deben comer saludable, les reduzco el riesgo de la diabetes, de la hipertensión, no deberían fumar. Otra cosa que yo no sé si lo viste, pero uno de los factores de riesgo ahí decía el tema de la audición. Si nos acostumbramos a escuchar cosas muy ruidosas, perdemos la audición más rápido, y las personas de la tercera edad se desarrollan demencia más rápido si es que no escuchan bien. Y hay mucha gente que no está acostumbrada, no se acostumbra muy rápido a tener audífonos. Ahorita estoy andando con audífonos y es fastidioso, ¿no? O sea, pero realmente hay ciertas cosas que se podrían modificar para poder reducir el riesgo de la demencia. Y para aquellos que en este momento ya comienzan a tener los síntomas, incluso esas personas modificando sus factores, controlando mejor su presión, su diabetes, haciendo ejercicio, comenzando a comer mejor, leyendo, socializando. Así es, que es lo ese más tipo de importante, cosas puede hacer que la progresión sea más lenta. Y el otro gran tema que hemos hablado, la familia. La familia tiene que estar involucrada, y no puede ser un miembro de la familia, tienen que ser varios, porque esto es un proceso que también agota. Y en el agotamiento podríamos cometer el error de no tratar como debemos tratar a la persona con demencia. Es un tema complejo, el tema de los cuidadores, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, pero para irnos con una mirada optimista, sí se puede prevenir, podemos hacerlo mejor. Ha sido difícil en este tiempo de COVID para mucha gente, pero podemos hacerlo mejor haciendo prevención. Claro que sí, hemos dicho muy claramente de que esta es una enfermedad que no tiene cura, pero sí nosotros podemos de alguna manera detectarlo a tiempo, podríamos retrasar todos esos efectos contrarios que tienen y que evidentemente afectan la calidad de vida del paciente y de la familia. En ninguno de los casos, incluso nuestra productora nos hacía recordar que la alternativa es enclaustrar o encerrar a este paciente que está teniendo estos primeros síntomas, o que de repente ya lo ha vuelto más crónico y de repente se es un poquito agresivo con la familia. No, en todos los casos siempre un tratamiento adecuado, va a tener que tener un acompañamiento psicológico porque hay mucho desgaste emocional, y evidentemente con el soporte que dan los médicos va a poder llevarse de manera pues no tranquila, ¿no? Hay que tener también señales de alerta de cuándo someterse a un diagnóstico, así como nos sometemos a los diagnósticos de sangre, glucosa, como hemos visto, ¿no? También diagnóstico cognitivo, ¿no? Claro, sobre todo si está uno sobre los 60 años. Pero otra cosa importante también, ¿no? No todas las personas que se olvidan de cerrar la puerta o dejan el monedero tienen demencia o van a tenerlo. No, hay muchas razones por las cuales uno vive en un mundo tan alterado que se olvida las cosas, ¿ok? Eso no es. En realidad hablamos de demencia cuando esas alteraciones comienzan a afectar nuestra vida. Así es. Así que vamos a tener también una segunda parte. Esa última premisa, Pati, me hace a mí tener mucha más tranquilidad, así que eso está buenísimo. Mañana vamos a ver un tema muy importante. Antes de acabar el día, mañana, te cuento lo que vamos a tener mañana, porque mañana va a ser un tema, pero preciso para todos los que están atentos de esta situación de pandemia. Síndrome post-COVID. ¿Cómo es que vamos a manejar toda esa situación de estrés y de estragos que está dejando esta pandemia en el mundo? Y antes de irnos, feliz día por el Día del Periodista. Y feliz día por el día a todos los periodistas que han hecho un trabajo espectacular durante este tiempo tratando de informar a las personas. O sea, yo misma los he visto, tratando de enterarse mejor de las cosas para que todos podamos hacer lo mejor para prevenir las complicaciones de esta pandemia. Y mañana vamos a hablar del síndrome post-COVID, como lo has dicho. Va a ser muchísima información. Así que recuerde que
Cuerpo Médico va en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Así que nos vemos a las 10 de la noche y mañana síndrome post-COVID. Quédese, que ya viene francamente.